El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, 24 de noviembre. Pues bueno, ya está oliendo a posada. Pero ya lo sabe, manténgase informado cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, puede seguir la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit, en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, como nos puede encontrar en el Facebook. Y saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, allá en la Altiplano Potosino. Ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia nos puede encontrar en Spotify. Vámonos con los titulares. titulares. Realizan reapertura de sala prehispánica en el Museo Francisco Cosío. Obtiene catedrático de la UASLP doctorado honoris causa de la OIC. Alumnas del Cebetis viajan a Feria de Ciencias en Perú. Uso de software para la selección de reproductores de peces marinos. La nanotecnología en el tratamiento de aguas residuales. Científicos mexicanos innovan sistema de alerta y seguimiento al sargazo. Inicia operaciones el CICIT en Melchor Ocampo, Estado de México. Identifican biomarcadores útiles para diagnosticar Alzheimer con análisis de sangre. La inteligencia artificial puede ayudar a combatir la diabetes. Científicos chinos progresan en analgésicos sin efectos adversos. ¿Cómo se genera el placer en nuestro cerebro? La prueba con armadillos que reveló que la bacteria de la lepra puede regenerar órganos. El Nobel de Química S. Windham, las baterías de litio permanecen inmediatas. Hoy es un gran día, dice la NASA tras el exitoso despegue de Artemis 1. Más de 1,000 millones de jóvenes corren el riesgo de perder la audición por el uso de auriculares, advierte estudio. ¿Cómo Australia se convirtió en la mayor fuente de litio del mundo? Un algoritmo predice cuándo es más rentable dejar que un banco quiebre. Estados Unidos declara por primera vez seguro producto cárnico cultivado en laboratorio para consumo humano. La Unión Europea enciende el jueves su superordenador Leonardo, el cuarto más potente. La cápsula Orión de la NASA logra paso decisivo en la ruta de regreso al humano a la Luna. El telescopio espacial James Webb desvela las galaxias que podrían empujar la frontera cósmica. Implantar la energía verde genera sustanciales emisiones de carbono. Un hongo común remedia a bajo costo la contaminación por mercurio. Noticias locales. Realizan reapertura de sala prehispánica por Edgar Barajas del Sol de San Luis. El Museo Francisco Cosío realizó la reapertura de su sala prehispánica, evento que se realizó el sábado pasado por la noche, esto como parte del 52º aniversario de este recinto cultural, siendo uno de los proyectos más importantes del museo, donde se habilitaron espacios y recursos digitales en conjunto con el Colegio de San Luis, tras resultar ganador de la convocatoria 2021-01 del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Fue en el 2021 cuando comenzó la rehabilitación de esta sala para comenzar a montar la propuesta La Huasteca de San Luis Potosí, modernización de la sala prehispánica del Museo Francisco Cosío, una propuesta de acceso universal y digital del espacio museístico. Se muestran piezas de la colección del museo, conformado por ejemplo de la megaluna ubicada en el territorio potosino durante la era de hielo, redes de comercio, indumentaria, vida cotidiana, soberanía alimentaria, cosmovisión y formas culturales de la Huasteca Potosina. Los visitantes pueden observar en exhibición las figurillas femeninas y masculinas que lucen indumentaria tradicional huasteca como textiles, tocados y joyería, así como ornamentación corporal, proyecto de planos que aportan datos sobre la ubicación el crecimiento y la expansión de las culturas mesoamericanas. Se cuentan con restos óseos de mamut columbi que habitó en territorio mexicano hasta hace unos 10,000 años, herbívoro de aspecto similar al actual
elefante asiático con una altura de 4 metros y 10 toneladas de peso. También se podrán observar objetos de uso común como vasijas, metales y morteros. Herramientas como puntas de flecha, cuchillos de obsidiana y navajitas se encuentran también en representación de deidades huastecas relacionadas con el culto a la fertilidad de la tierra, los animales y las personas. Sin duda alguna, el visitante encontrará en esta remodelación las realidades aumentadas, convirtiendo su visita en una experiencia didáctica y memorable. Se pretende que la sala prehispánica sea un espacio accesible para las y los usuarios, sin importar la distancia, el tiempo y la situación particular de cada visitante. Obtiene catedrático de la UASLP doctorado honoris causa de la OIC. Por Cuadratín. El doctor Stefano Santacilia, jefe de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue reconocido con el galardón de la Excelencia Educativa Edición México y con un doctorado honoris causa. Ambos le serán otorgados por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. El también catedrático e investigador informó que dicha determinación le fue notificada el pasado 20 de octubre, luego que así lo decidiera la Comisión de Evaluación de la OIC, conformada por prestigiosos catedráticos universitarios de diferentes países latinoamericanos. En el caso del honoris causa, le fue otorgado por su perseverancia y constancia en el camino de la excelencia, por ser un profesional que viene promoviendo el crecimiento académico e inculcando valores durante su trayectoria, según señala el documento. Ante ello, el doctor Santacilia compartió en entrevista su agradecimiento a la OIC, pues son galardones válidos para toda América Latina. A su vez, recordó que está por cumplir 6 años de haber iniciado labores en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego de arribar desde su natal Italia y haber hecho colaboraciones con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional la Autónoma Metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Morelia. Sobre su reconocimiento señaló que es un aliciente para su carrera y me empuja a trabajar siempre mejor, y a la vez me da mucha felicidad, pues se siente el reconocimiento además del trabajo de cada día con respecto a la academia y los diferentes representantes de los países latinoamericanos, compartió el investigador. Alumnas del Cebetis viajan a Feria de Ciencias en Perú. Por Rosa María Morales del San Luis Hoy. El Cebetis 51, Plantán Matehuala, se encuentra presente en la Feria Internacional Cientec a través de 2 de sus alumnas, las que lograron obtener el primer lugar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías celebrada en Torreón. Las alumnas de la institución antes mencionada, Arely Guadalupe Loera Barrón y Alexa Naomi Villa Coronado, de la carrera de enfermería, están participando en la Feria Internacional Cientec después de que obtuvieron el primer lugar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, lo que les dio el pase a Lima, Perú, para participar en la Feria Internacional Cientec, que se desarrolla entre el 14 y el 18 de mes. Con ello, las alumnas ponen en alto su escuela y el país de México con su presencia en este evento internacional, y que la comunidad estudiantil del Cebetis 151, pues bueno, espera que se haya logrado un triunfo más en este evento internacional que se desarrolla en el Campus UNIT en Lima, Perú. Las alumnas viajaron con sus asesores, el ingeniero Germán Garay Medellín y la licenciada en química Laura Molina. Cabe hacer mención que las 2 alumnas lograron el primer lugar de los 64 proyectos que fueron presentados en las diversas entidades del país. Indicó el maestro Armando Martínez que a través del aprendizaje basado en juegos, las alumnas pretenden que su proyecto llamado Proyecto X contribuya al aprendizaje de en los términos de las materias de álgebra y matemáticas. La directora de la institución, Gabriela Limón de los Santos, dio su apoyo para que Arely Guadalupe y Alexa Naomi pudieran estar presentes en esta feria internacional que se celebra en ese país latinoamericano. Noticias nacionales. Uso de software para la selección de reproductores de peces marinos. Por Crónica. El proyecto de implementación de modelos artesanales acuícolas para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico mexicano se encuentra en desarrollo por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste a través del Programa Nacional Estratégico PRONACE de Soberanía Alimentaria del CONACYT. La iniciativa se enfoca en el desarrollo del cultivo de peces marinos de manera controlada, ya sea en estanque o en jaulas flotantes artesanales puestas en el mar Pacífico cerca de la zona costera. Esta actividad acuícola es altamente dependiente de un suministro confiable de huevos fértiles provenientes de las reproductores previamente seleccionadas, esperando que la descendencia crezca en juveniles que serán engordados en los diferentes sistemas de cultivo. Uno de los retos más importantes logísticos a los que se enfrentan es la selección
selección de reproductores machos y hembras que produzcan células germinales de alta calidad, lo cual asegura que su descendencia tenga mayor supervivencia, mejor salud y su calidad en su desarrollo. En el caso de la selección de reproductores macho, una vez que se establecieron las mejores condiciones ambientales y nutricionales, se les tomó una muestra seminal y de huevos para posteriormente hacer un análisis de estas células germinales. Explicando, grosso modo, el programa es capaz de detectar los parámetros cinéticos, es decir, nos brinda un valor numérico del nado de los espermatozoides de la muestra, así como detecta cuántos espermatozoides nadaron y se quedaron quietos o si estas células ya traen un daño membranal. En el caso de la selección de reproductores hembras, han optado por cuantificar los desoves de que tienen por medio de software de Image Pro Plus V5.0, que se midió el diámetro de los huevos liberados y el tamaño de las reservas energéticas almacenados en una sección de la célula llamada la gota lípica, esperando que se mantengan en parámetros normales y de la forma esperada. De lo contrario, serán reproductores cuyos hijos no tendrán una calidad en su desarrollo. Todos estos experimentos, junto con una mejora en su calidad nutricional y monitoreos del estado de salud, se inicia la línea de producción de una manera constante y confiable. La nanotecnología en el tratamiento de aguas residuales. Por Crónica. El tratamiento de aguas residuales siempre es un tema controversial. Las acciones que se llevan a cabo para mitigar el impacto de la actividad antropomórfica han demostrado hasta ahora las limitaciones impuestas por los marcos normativos y jurídicos de las naciones, sin dejar de lado las limitaciones financieras otorgadas por gobiernos y empresas. En los procesos, todos ellos conllevan un alto nivel de introducción de contaminantes en el agua o en el suelo, en detrimento de la calidad del agua disponible para consumo humano. En el ámbito de las acciones gubernamentales, se ha optado por la instalación de plantas de tratamiento como una estrategia para eliminar contaminantes de los cauces de los ríos y llegue agua en mejores condiciones de uso a comunidades río abajo. Lo menos, pero a buen paso, es la adaptación de sistemas de aéreo de las aguas a tratar en embalses conteniendo materia vegetal propia para el atrapamiento de agentes contaminantes. Sin embargo, la falta de conocimiento y cultura en la preservación de los medios vegetativos hacen que se transformen en asentamientos que eventualmente se convierten en maleza invasiva. En todos estos componentes, para reducir la contaminación del agua y poderla reusar, existen tecnologías humanas en la escala macro, desde la retención de envolturas y recipientes capturables mediante redes y otros medios de contención, como los procesos de separación física o mecánica con los que cuentan los centros de tratamiento en sus plantas, en la escala micro, para la remoción de agentes de menores dimensiones, así como de agentes con actividad química. La remoción de estos agentes de menores dimensiones, así como de agentes con actividad química, pues permite que sean considerados por la normativa establecida en muchos países. Sin embargo, la calidad del agua no resulta satisfactoria y aún con las nuevas disposiciones en la clasificación y disposición de desechos urbanos, muchos contaminantes siguen proveniendo de la industria extractiva, de la transformación y de los medios de transporte. En este contexto, las nanotecnologías cobran importancia en el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. Las nanopartículas de diseño humano mal empleadas podrían contribuir a la contaminación del agua, del aire o del suelo. El uso apropiado debe traer beneficios a nivel internacional. Hay trabajo y esfuerzos en comités especializados para garantizar que las que lleguen a comercializarse sean inocuas o de bajo costo y de bajo impacto a la salud o el ambiente. Científicos mexicanos innovan sistema de alerta y seguimiento al sargazo. Por Pulso. Unos 89 científicos y técnicos de 10 instituciones académicas de México han puesto en marcha el proyecto piloto Sistema de Observación y Alerta Temprana del Sargazo, para tratar de poner barreras a uno de los graves problemas ambientales del Caribe. Además, monitorean in situ los impactos que tienen en las playas de México y tratan de predecir el camino que sigue la macroalga desde Brasil hasta el Caribe. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, también se beneficiaría con el sistema de observación y alerta temprana del sargazo, ya que mitigaría el impacto en las playas del Caribe, que cada año recibe millones de toneladas de macroalgas tóxicas. El prototipo, que requiere 60 millones de pesos, unos 3 millones de dólares, brindaría informes precisos sobre el ácido y el nivel de oxígeno que habría en las playas contaminadas, así como otro tipo de impactos. En agosto pasado comenzaron la primera fase del sistema de observación y alerta temprana del sargazo. En 2023 pondrán en marcha las otras dos para dar fuerza al prototipo que se desea.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aportará la mayor parte de los 60 millones de pesos que requieren los 89 científicos y técnicos para el proyecto, que ayudará a combatir el sargazo y evitar contingencias ambientales en el Caribe. Actualmente buscan financiamiento a través de sistemas internacionales, fundaciones, otras secretarías de Estado e inversión privada, como grupos de hoteleros en la zona. El beneficio será mayor porque tratarán de proteger las costas, el medio ambiente y el turismo. Inicia operaciones el CICIT en Melchor Ocampo, Estado de México. Por Crónica. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, firmó un convenio de colaboración con el municipio de Melchor Ocampo que propiciará procesos de desarrollo e investigación de aplicabilidad social que contribuirá a crear ciudadanía, aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de esta casa de estudios. Al inaugurar el primer Centro de Innovación, Cultura y Tecnología, el CICIT, en la localidad mexiquense, donde la unidad Azcapotzalco ha sido artífice de este esfuerzo universitario que permitirá coordinar diversas iniciativas educativas y culturales. De los Reyes Heredia resaltó que las y los jóvenes tendrán la opción de permanecer en su municipio para desarrollar proyectos conjuntos que no depreden del medio ambiente ni busquen una explotación económica como la que se ha generado una enorme pobreza. Entonces se trata de promover el avance hacia otros derroteros donde las y los jóvenes tengan una opción importante después de su formación profesional, pero también están pensando que las habilidades que desarrollen les permitan abordar proyectos comunitarios nuevos, porque la universidad no termina cuando su carrera acaba, sino que esta abre y están los cursos para ser parte de las y los egresados, aunque también para personas mayores. En este contexto, el rector general destacó que este proyecto de universidad extendida de la unidad Azcapotzalco es posible gracias a la colaboración con los gobiernos y comunidades locales, y es un sistema que podría definirse como ecosistema de aprendizaje significativo, en donde nuestro alumnado, egresados y egresadas residentes de las poblaciones se coordinen para realizar diferentes actividades académicas para habilitar este proyecto. Estos centros no solo significan docencia y capacitación, sino que también se pueden ampliar a otras manifestaciones en términos de la vinculación a través de la investigación o la cultura. Aún más cuando 19,000 alumnas y alumnos de nuestras 5 unidades provienen del Estado de México, lo cual representa una tercera parte de la matrícula total de la institución. Noticias internacionales. Identifican biomarcadores útiles para diagnosticar Alzheimer con análisis de sangre. Por DW. Científicos del Centro de Investigación Español Barcelona Beta Brain Research Center, de la Fundación Pascual Margalí y del Hospital del Mar de Barcelona han validado 9 biomarcadores para diagnosticar el Alzheimer en la práctica clínica diaria a través de una muestra de sangre. El trabajo, en el que han participado la Universidad de Gotemburgo de Suecia, ha comparado por primera vez la validez de estos 9 biomarcadores a partir de muestras de sangre de pacientes del Hospital del Mar con diversas patologías neurológicas, en los que se han analizado la presencia de 9 variantes de la proteína tau. Según explicó el neurólogo Marc Suárez Calvet, algunos de estos marcadores en sangre han resultado ser tan útiles para detectar Alzheimer como los mismos detectados con la prueba de referencia utilizada hasta ahora, el análisis de líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. El neurólogo subrayó que las determinaciones de biomarcadores en plasma menos invasivas que una punción lumbar pueden permitir disponer de una herramienta para avanzar en el diagnóstico del Alzheimer y determinar qué personas deben someterse a más pruebas para confirmar el diagnóstico. El trabajo, que publica la revista Alzheimer and Dementia, es, según sus autores, un nuevo paso para disponer de herramientas de diagnóstico precoz de esta enfermedad degenerativa. Uno de los aspectos destacados de este estudio es que se han estudiado a la vez y con las mismas muestras estos 9 posibles biomarcadores, todas variantes de la proteína tau, en 197 pacientes con deterioro cognitivo, no solo Alzheimer, seguidos en el servicio de neurología del Hospital del Mar. Las muestras de los pacientes se enviaron a la Universidad de Gotemburgo en Suecia, donde se dividieron para su análisis en diferentes laboratorios. Se desconocía la patología de cada enfermo, lo que ha permitido obtener unos resultados comparables. La inteligencia artificial puede ayudar a combatir la diabetes. Por Ariadna Cruz del Universal.
Datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estiman que alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, cifra que advierte irá en aumento debido a los malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria. Pero la inteligencia artificial puede ser la respuesta para mejorar la calidad de vida de las personas con este padecimiento e incluso curarlo. Hace unos días, el pasado 14 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Este se celebra cada año desde 1991 en dicha fecha debido a que era el cumpleaños de Frederick Banting, quien descubrió la insulina. En este sentido, la empresa dlabs.ai, compañía de consultoría y desarrollo de software en Europa Central, es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya está siendo aplicada en el tratamiento de la diabetes. Dicha compañía cuenta con una división especial llamada Diabetes Lab, desde la cual desarrollaron una aplicación móvil llamada Suward, una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a las personas con este padecimiento a monitorear su salud y tomar decisiones en tiempo real. Pero ese es solo un ejemplo. Hay más desarrollos de IA destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, entre las que se pueden mencionar el diagnóstico de la retinopatina diabética, que es cuando las personas con diabetes viven con el riesgo de presentar esta enfermedad que pueden causar ceguera, pero con aprendizaje profundo los médicos pueden detectar a tiempo este problema y actuar. El modelado de riesgo de enfermedad, también con análisis de datos y aprendizaje automático, es posible determinar cuál es el nivel de riesgo de que desarrollan las complicaciones a largo plazo, incluida la retinopatía diabética y problemas cardiovasculares o renales, junto con preocupaciones a corto plazo. El autocontrol de la diabetes, diversas herramientas de IA permiten considerarlo los datos de cada persona que autogestionen su condición, tal como si contaran con una atención de un médico a las 24 horas los 7 días de la semana. Científicos chinos progresan en analgésicos sin efectos adversos, por F. Un grupo de científicos chinos asegura haber avanzado en el entendimiento de que vías de señalización en nuestro organismo son responsables del efecto analgésico de los fármacos y cuáles lo son de los efectos adversos. Los opioides, usados desde hace siglos para tratar el dolor, se adhieren a una proteína en el cerebro conocida como receptor opiáceo MU, desencadenando dos vías neuronales llamadas proteína G y arrestina beta. Algunos estudios previos apuntan que el alivio del dolor es producido de la señalización de la proteína G, mientras que la adicción y otros efectos secundarios no deseados son causados por la señalización de la arrestina beta. Los científicos, cuyo estudio fue publicado este mes por la revista científica estadounidense Cell, han tratado de reducir la señalización de la arrestina beta con la esperanza de mitigar los efectos negativos. Los expertos estudiaron cómo el fenaltino y la morfina interactúan con el receptor opioide mu y los compararon con otros medicamentos, descubriendo que causan una señalización de la arrestina beta mucho mayor que la que provoca por otros fármacos. Con la nueva información adquirida, los investigadores diseñaron dos compuestos que no causaban casi o ninguna actividad de señalización por parte de la arrestina beta. Por ver si esta reducción de la señalización de la arrestina beta conllevará una disminución de los efectos adversos de los analgésicos, explicó el lunes pasado a médicos locales uno de los autores del estudio, Xuan Youwen, que añadió que esperan encontrar compuestos que sean potentes pero que no tengan efectos secundarios. ¿Cómo se genera el placer en nuestro cerebro? Por BBC News. Profesor de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, lleva décadas investigando cómo se genera el placer en el cerebro, cuáles son las bases neuronales del deseo y el gusto o qué causa las adicciones. Esas investigaciones han permitido entender mucho mejor y tratar condiciones como el Parkinson, algunos tipos de esquizofrenia y la depresión. Uno de los focos de sus estudios más recientes sobre el placer ha sido la sorpresiva diferencia que existe en el cerebro entre gustar y desear. Berrich se interesó en este campo un día que estaba en la escuela secundaria y leyó un libro que tuvo un profundo impacto en su vida, El imperativo territorial, de Robert Adler. De ahí surgió su curiosidad por entender la relación entre la psicología, el cerebro y la evolución humana, que finalmente lo llevó a especializarse en los misteriosos recovecos de nuestra especie. El placer de esta experiencia siempre se origina en el cerebro. Hay ciertas llaves que abren la cerradura del placer, como el sabor de lo dulce, que es algo placentero para muchas personas desde el momento que nacen. Pero también es posible crear un aprendizaje relacionado con una aversión a esa experiencia, si nos hace sentir náuseas y nos parece que lo dulce es repulsivo.
De la misma manera, el sabor amargo suele ser naturalmente poco placentero, pero es posible aprender a disfrutarlo. La gente aprende a abrir estos bloqueos de placer en el cerebro. En el caso de los placeres sensoriales, claramente se originan en el cerebro. Se sabe que hay cientos de puntos en el cerebro que son generadores de placer. Se trata de una media docena de pequeñas áreas en el cerebro que, cuando se interconectan, actúan como un solo grupo para activar placeres intensos. En estos puntos del cerebro que generan placer, utilizan ciertos neuroquímicos naturales como opioides o versiones naturales de la heroína o la marihuana para estimular el cerebro y generar esos placeres intensos. Son llamados los puntos calientes hedónicos. Para estos tipos de placeres, como el placer de ver a alguien que queremos o experimentar placer con el arte o al escuchar música, es distinto. La evidencia ha mostrado que son las mismas zonas del cerebro las que generan placeres sensoriales o placeres aprendidos culturalmente. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. La prueba con armadillos que reveló que la bacteria de la lepra puede regenerar órganos, por James Gallagher de BBC News. Los experimentos con animales han revelado la notable capacidad de la bacteria para casi duplicar el tamaño de los hígados con un crecimiento saludable. Pero descubrir cómo lo hacen podría conducir a nuevas terapias que desafíen la edad, dicen los científicos. Pero la bacteria que lo causa, Microbacterium leprae, tiene otras propiedades inusuales, incluida la capacidad de realizar alquimia biológica, convirtiendo un tipo de tejido corporal en otro. Así que para estudiarla, los investigadores recurrieron al otro animal que, como la especie humana, puede contraer la enfermedad, los armadillos. Los experimentos que se realizaron en Estados Unidos mostraron que la infección se dirige a los hígados de los armadillos. Allí, la bacteria realiza un secuestro controlado del órgano para reprogramarlo para su propio propósito. Los resultados, publicados en Cell Reports Medicine, mostraron que el tamaño del hígado casi se duplicó. Se podría esperar que dicho crecimiento fuera defectuoso o incluso canceroso, pero un análisis detallado mostró que el órgano era saludable y funcional, que tenía la disposición habitual de vasos sanguíneos y conductores biliares. Las células hepáticas completamente desarrolladas son potencias metabólicas que tienen cientos de trabajos distintos que llevar a cabo en el cuerpo, pero las bacterias lo están llevando de regreso a una etapa anterior, como volver a ser adolescentes, donde pueden aumentar rápidamente en número antes de volver a la edad adulta. Al investigar la actividad de diferentes partes del ADN de las células, los científicos descubrieron una imagen más parecida a la de un animal mucho más joven o incluso un feto, cuando el hígado aún se está formando. Pero los detalles precisos de cómo sucede todo esto siguen siendo esquivos. La investigación ganadora del premio Nobel ha demostrado que es posible hacer retroceder a la fuerza el reloj hasta el punto en que las células recuperen la capacidad de convertirse en cualquier otro tipo de célula en el cuerpo, pero esto conlleva el riesgo de convertir esas células en cancerosas. El Nobel de Química S. Whittingham, las baterías de litio permiten inmediatez, por F. El Premio Nobel de Química de 2019, Stanley Whittingham, ha destacado el miércoles pasado el papel fundamental que juegan las baterías de litio en la sociedad moderna, que permiten que la comunicación fluya de forma instantánea, a través de nuevos dispositivos en cuestión de segundos. El científico británico, padre de la batería de iones de litio, ha inaugurado este Congreso Internacional Anual que se celebra entre el 16 al 18 de noviembre en la Facultad de Química de la Universidad de Santiago, que cumple sus 100 años de historia. Al inicio de su discurso, el Nobel ha llamado la atención de todos los asistentes, a los que les ha advertido sobre lo común que es llevar una batería de litio en el bolsillo. En el marco de la conferencia plenaria titulada Almacenamiento crítico de energía eléctrica y su influencia en el cambio climático, Whittingham ha explicado que la humanidad ha sufrido dos grandes disrupciones en los últimos 30 años, la revolución de las comunicaciones y los retos globales que se han producido en las cadenas de distribución a consecuencia de la COVID-19. Durante la ponencia, el científico ha advertido que la humanidad tendrá que adaptarse al cambio climático, que todavía podemos controlar si conseguimos reducir el consumo de combustibles fósiles, ha aclarado. En su ponencia, Whittingham ha señalado que aunque las energías eólica y solar dominarán en un futuro, son intermitentes y es necesario pensar en el almacenamiento de esa energía.
Hoy es un gran día, dice la NASA tras el exitoso despegue de Artemis 1. Por F. El administrador de la NASA, Bill Nelson, y otros responsables de la Agencia Espacial Estadounidense se congratularon el miércoles pasado 16 de noviembre por el éxito de lanzamiento de la misión Artemis 1, que preparará el camino para un regreso de los astronautas de Estados Unidos a la Luna y más allá. Hoy es un gran día, dijo Nelson, un ex senador demócrata por Florida, en una rueda de prensa en la madrugada de la semana pasada, 4 horas después de la partida del cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, y cuando la nave Orión ya se había separado de la primera fase del propulsor y seguía su viaje hacia la Luna. El SLS, el más potente y el mayor tamaño de todos los cohetes de la NASA, con una altura superior a un edificio de 30 plantas, es decir, de 98 metros, despegó a la 1:47 horas de la plataforma 39B del Centro Kennedy, abriéndose paso en la oscuridad de la noche. Fue el quinto intento de lanzamiento desde agosto pasado. Las 4 ocasiones fallidas se debieron a 2 problemas técnicos y a 2 condiciones meteorológicas adversas en la zona de Cabo Cañaveral. Durante la preparación del despegue, la NASA detectó una fuga intermitente de hidrógeno líquido en la válvula de reabastecimiento en la etapa central del cohete y tuvo que enviar a la plataforma un equipo rojo de especialistas para ajustar los conectores. Mike Sarafin, responsable de la misión, manifestó en la rueda de prensa posterior al lanzamiento que no está terriblemente preocupada, pero las fallas técnicas menores surgidas durante el despegue en los rastreadores de las estrellas de Orión y los microinterruptores de los paneles solares. La red del espacio profundo de la NASA está a cargo de las comunicaciones con la nave espacial Orión mientras se dirige desde la Tierra hacia la Luna, y en los próximos días se realizarán las primeras maniobras de corrección de trayectoria. Orión realizará su primer vuelo cerca de la Luna el 11 de diciembre y el 21 de diciembre entrará en una órbita retrógrada distante que culminará con un regreso a la Tierra y un amerizaje en el Océano Pacífico ese mismo día. Más de 1.000 millones de jóvenes corren el riesgo de perder la audición por el uso de auriculares, advierte estudio por DW. Alrededor de 1.000 millones de jóvenes de todo el mundo podrían correr el riesgo de sufrir una pérdida de audición por escuchar auriculares o asistir a los locales con música a gran volumen, según estimaciones de un amplio estudio publicado el miércoles pasado. El estudio, dirigido por la Organización Mundial de la Salud, pide a los jóvenes que tengan más cuidado con sus hábitos de escucha e insta a los gobiernos y a los fabricantes a hacer más para proteger la audición en el futuro. El análisis publicado en la revista BMJ Global Health analizó los datos de 33 estudios publicados en inglés, español, francés y ruso durante las últimas 2 décadas, que abarcan a más de 19,000 participantes de entre 12 y 34 años. Se descubrió que el 24% de los jóvenes tenía prácticas de escuchas inseguras al utilizar auriculares con dispositivos como los teléfonos inteligentes, y el 48% se expuso a niveles de ruido inseguros en lugares de ocio como conciertos o clubes nocturnos. Combinando estos resultados, el estudio estimó que entre 670,000 y 1.350 millones de jóvenes podrían correr el riesgo de sufrir una pérdida de audición. Este amplio margen se debe en parte a que algunos jóvenes probablemente corren el riesgo de sufrir ambos factores, afirma Lauren Dillard, audióloga de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur y primera autora del estudio. ¿Cómo Australia se convirtió en la mayor fuente de litio del mundo? Por BBC News. Aproximadamente a 3 horas en el auto al sur de Perth, en Australia Occidental, detrás de la histórica ciudad minera de Greenbushes, el terreno más allá de la escuela primaria de la ciudad se derrumba para revelar una profunda cicatriz gris. Este es el sitio de una antigua mina de estaño conocida como Cornwall Pit. Con aproximadamente 265 metros de profundidad, la pared escalonada del pozo representa un siglo de trabajo que comenzó en 1888, cuando se extrajo cerca de medio kilo de estaño de un arroyo cercano. Cuando se acabó el metal en la superficie, los métodos cambiaron y eventualmente dieron paso a la minería a cielo abierto en la veta de pegmatita, una roca ígnea con una textura gruesa similar al granito. Hoy, el pozo de estaño de Cornwall está cerrado y Greenbushes se ha convertido en la mina de litio más grande del mundo. Según Benchmark Mineral Intelligence, la espodumena se vendió a $4,994 la tonelada en octubre de 2022, frente a $415 en enero de 2021, y para 2040 la Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de litio crezca más de 40 veces los niveles actuales si el mundo debe cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Esto ha provocado una nueva fiebre de litio y Australia se ha posicionado como el proveedor de referencia del mundo. Pero ¿qué tan sostenible realmente es la minería de litio? Si bien Greenbushes es la mina de litio más grande de Australia y contribuye con el 40% de las 55,000 toneladas de litio extraídas en el país en 2021, hay otras que le siguen de cerca. En total, hay otras 4 operaciones de litio de roca dura en las regiones mineras heredadas en Australia Occidental, alrededor de Kalgoorlie en el este y Pilbara en el extremo norte del estado. Un algoritmo predice cuándo es más rentable dejar que un banco quiebre. Por Europa Press. Una herramienta de inteligencia artificial podría ayudar a los gobiernos a decidir si rescatar o no a un banco en crisis al predecir si la decisión ahorrará dinero a los contribuyentes a largo plazo. Desarrollado por investigadores de la Universidad del College de London y la Universidad Queen Mary de Londres, su algoritmo evalúa no solo si un rescate es la mejor estrategia para los contribuyentes, sino que también sugiere cuándo se debe invertir en el banco y qué banco o bancos se deben de rescatar en un momento dado. Los autores, que publican su estudio en Nature Communications, probaron el algoritmo utilizando datos de la Autoridad Bancaria Europea en una red de 35 instituciones financieras europeas, consideradas las más importantes para el sistema financiero mundial, pero también puede ser utilizado y calibrado por bancos nacionales utilizando datos patentados detallados no disponibles para el público. El doctor Neophytos Rodostenius, matemático de UCLA y autor correspondiente del artículo, dijo: los rescates bancarios gubernamentales son decisiones complejas que tienen implicaciones financieras, sociales y políticas. Creemos que el enfoque de inteligencia artificial que hemos desarrollado puede ser una herramienta importante para los gobiernos, ayudando a los funcionarios que evalúan específicamente las implicaciones financieras, lo que significa verificar si un rescate es lo mejor para los contribuyentes. Un algoritmo predice cuándo es más rentable dejar que un banco quiebre o si sería más rentable dejar que el banco quiebre. Nuestras técnicas están disponibles gratuitamente para que las autoridades bancarias las utilicen como herramienta en su proceso de fabricación de decisiones. Estados Unidos declara por primera vez seguro producto cárnico cultivado en laboratorio para consumo humano. Por DW. La startup estadounidense Upside Foods, que cultiva células animales para producir carne sin matar animales, recibió el miércoles pasado 16 de noviembre luz verde para que sus métodos de fabricación por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, la FDA, comenzaran. Comenzamos Upside con un mundo lleno de escépticos y hoy hemos vuelto a hacer historia como la primera compañía en recibir una carta sin cuestionamientos de la FDA para carne cultivada en laboratorio, dijo Uma Valetti, cofundadora y directora general, citada en un comunicado de la compañía californiana. En la práctica, Upside Foods todavía tiene muchos obstáculos que superar, incluidas las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos antes de poder vender sus productos. La FDA ha evaluado cuidadosamente los datos y la información proporcionada por la compañía sobre sus métodos y no tiene preguntas adicionales en esta etapa sobre sus conclusiones en términos de seguridad, dijo la autoridad reguladora alimentaria en su propio comunicado de prensa. Varias startups tienen como objetivo producir y comercializar la llamada carne de laboratorio o artificial para permitir que los humanos consuman proteínas animales con un menor impacto en el medio ambiente que la agricultura intensiva y sin sufrimiento animal. Estos productos difieren de los sustitutos a bases de plantas, como los filetes a bases de soya y otros ingredientes que imitan la textura y el sabor de la carne, pero no contienen la proteína animal. La Unión Europea enciende el jueves su superordenador Leonardo, el cuarto más potente. La Unión Europea inauguró el jueves pasado su nueva supercomputadora Leonardo, la cuarta más potente del mundo, capaz de hacer 250,000 billones de cálculos por segundo, que se utilizarán para predecir y mitigar fenómenos climáticos extremos o desarrollar soluciones mediáticas y aplicaciones industriales. Situado en una antigua fábrica de tabaco en la ciudad italiana de Bolonia, Leonardo es el segundo superconductor de gran capacidad de la red europea tras la puesta en marcha de LUMI, tercero en potencia en la clasificación global, en Finlandia el julio pasado y ha supuesto una inversión de 120 millones de euros. Desarrollado por un consorcio entre la Comisión Europea, varios países de la Unión Europea y empresas privadas liderado por la francesa Atos, en colaboración con el centro de cómputo italiano Cineca, el superordenador será desde el jueves, ya es accesible a la comunidad científica y a la industria en Europa.
En el caso de Leonardo, una parte importante del trabajo se centrará en generar modelos para predecir con mucha más precisión de los actuales eventos naturales como tifones, huracanes, tsunamis, terremotos o erupciones volcánicas, lo que a su vez permitirá una mejor gestión de los riesgos. También se usará con fines médicos, por ejemplo, en el proyecto para crear un mapa de las conexiones cerebrales que permita avanzar en la neurociencia, o en otro que busca generar un modelo de cómo funciona el corazón para atajar ciertas anomalías o mejorar dispositivos médicos como los marcapasos. A ellos se suman las aplicaciones industriales desde el ámbito energético al farmacéutico, pasando por la industria del automóvil hasta la seguridad nacional, ya sea para prevenir ciberataques o mejorar la seguridad de centrales nucleares. La cápsula Orión de la NASA logra paso decisivo en la ruta de regreso humano a la Luna, por DW. La cápsula Orión de la NASA completó el lunes pasado una etapa decisiva en su vuelo lunar como parte de la misión Artemis 1, dando la vuelta al otro lado de nuestro satélite en su camino orbital con maniquíes de pruebas que simulan la presencia de astronautas. Es la primera vez que una cápsula llega a la Luna desde el programa Apolo de la NASA hace 50 años y representa un gran hito en el vuelo de la prueba de $4.100 millones que comenzó el miércoles pasado. El acercamiento cercano a 130 kilómetros de la superficie lunar ocurrió cuando la cápsula de la tripulación y sus 3 maniquíes sobrevolaban el lado más alejado de la Luna, debido a un apagón de comunicación de media hora. Los controladores de vuelo en Houston no sabían si el encendido del motor había salido bien hasta que la cápsula emergió detrás de la Luna, a una distancia de 370.000 kilómetros de la Tierra. Las cámaras de la cápsula enviaron finalmente una imagen del mundo, una pequeña esfera azul rodeada de oscuridad. La cápsula Orión necesitaba lanzarse como una onda alrededor de la Luna para cobrar velocidad suficiente y entrar en la órbita lunar distante y retrógrada, llamada así por ubicarse en una gran altura y por correr en dirección opuesta a la rotación, en este caso, de la Luna. Los controladores de vuelo evaluaron los datos que regresaban para determinar si el encendido de motor había salido según lo planeado. Otro impulso colocará la cápsula en esa órbita alargada el viernes próximo. El próximo fin de semana, Orión romperá el récord de distancia de la NASA para una nave espacial diseñada para astronautas. La actual marca es de casi 400.000 kilómetros de la Tierra, establecida por el Apolo 13 en 1970, y seguirá adelante alcanzando una distancia máxima de la Tierra el próximo lunes a casi 433.000 kilómetros. La cápsula pasará cerca de una semana en la órbita lunar antes de regresar a la Tierra. Se planea un amerizaje en el Pacífico para el 11 de diciembre. El telescopio espacial James Webb desvela galaxias que podrían empujar la frontera cósmica, por DW. El telescopio espacial James Webb de la NASA está encontrando galaxias antiguas y muy brillantes que hasta ahora permanecían ocultas, incluida una que puede haberse formado apenas 350 millones de años después del Big Bang. Astrónomos de la NASA informaron el jueves que si se confirman los resultados, esta galaxia recién descubierta superaría a la más distante identificada por el telescopio espacial Hubble. Lanzado en diciembre pasado como sucesor del Hubble, el telescopio James Webb envía a indicios de que las estrellas descubiertas pueden haberse formado antes de lo que se pensaba. Los últimos descubrimientos de Webb fueron detallados en Astrophysical Journal Letters por un equipo internacional dirigido por Rohan Nawid del Centro Harvard Smithsoniano de Astrofísica. El artículo elabora sobre 2 galaxias excepcionales brillantes. La primera se cree que se formó 350 millones de años después del Big Bang y la otra 450 millones después. Naidoo dijo que Webb necesita más observaciones en espectro infrarrojo antes de proclamar una nueva galaxia para la más lejana jamás avistada. Aunque algunos investigadores informan haber descubierto galaxias aún más cercanas a la creación del universo hace 13.800 millones de años, esos datos aún no se han verificado, enfatizaron los científicos en una conferencia de prensa de la NASA. Algunas de ellas podrían ser galaxias posteriores que imitan a las anteriores, señalaron. Tommaso Treu, de la Universidad de California de Los Ángeles, dijo que la evidencia presentada hasta ahora es sólida para la galaxia que se cree que se formó 350 millones después del Big Bang. Si se verifican los hallazgos y hay más galaxias tempranas, tendrán un gran éxito de empujar la frontera cósmica hasta el borde del Big Bang, afirmaron Naidoo y su equipo. Implantar la energía verde genera sustanciales emisiones de carbono, por Europa Press. Cambiar el sistema energético mundial de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables generará sustanciales nuevas emisiones de carbono por sí mismo, advierte un nuevo estudio publicado en PNAS.
La construcción de aerogeneradores, paneles solares y otras nuevas infraestructuras consume energía, parte de la cual procede necesariamente de los combustibles fósiles. Pero la buena noticia es que si esta infraestructura se pone en marcha rápidamente, esas emisiones se reducirán drásticamente, ya que una mayor cantidad de energía renovable desde el principio significará que se necesitará mucho menos combustible fósil para impulsar el cambio. Este estudio ha calculado por primera vez el costo de una transición ecológica no en dólares, sino en gases de efecto invernadero. Los investigadores calcularon las posibles emisiones producidas por el uso de la energía en la minería, la fabricación, el transporte, la construcción y otras actividades necesarias para crear parques masivos de paneles solares y turbinas eólicas, junto con una infraestructura más limitada para la geotermia y otras fuentes de energía. Investigaciones anteriores han proyectado el costo de las nuevas infraestructuras energéticas en dólares, 3.5 billones de dólares anuales hasta 2050 para alcanzar las emisiones netas cero, según un estudio, o hasta unos 14 billones de dólares solo para Estados Unidos en el mismo periodo, según otro. El nuevo estudio parece ser el primero en proyectar el costo en gases de efecto invernadero. Un hongo común remedia a bajo costo la contaminación por mercurio. Por Europa Press. Un hongo común denominado Metarhizium rovestici elimina el mercurio, una creciente amenaza mundial para la salud pública, alrededor de las raíces de las plantas y del agua dulce y salada. Investigadores de la Universidad de Maryland también diseñaron genéticamente el hongo para amplificar sus efectos desintoxicantes de mercurio. Este nuevo trabajo sugiere que Metarhizium podría proporcionar una forma económica y eficiente de proteger los cultivos que se ponen en áreas contaminadas y remediar las vías pluviales cargadas de mercurio. El estudio, que fue liderado por el profesor de entomología Raymond S. Leger, se publicó en Proceedings of the National Academy of Science. Este proyecto descubrió que Metarhizium evita que las plantas absorban mercurio, dijo Leger en su comunicado. A pesar de estar plantada en suelo contaminado, la planta crece normalmente y es comestible. Además, el hongo por sí solo puede eliminar rápidamente el mercurio, tanto del agua dulce como del agua salada. Metarhizium es un hongo casi omnipresente y trabajos previos del laboratorio St. Leger habían demostrado que coloniza las raíces de las plantas y las protege de los insectos herbívoros. Los científicos han sabido que Metarhizium es a menudo uno de los únicos seres vivos que se encuentran en los suelos de sitios tóxicos como las minas de mercurio, pero nadie había determinado previamente cómo sobrevivía el hongo en suelos contaminados con mercurio, o si eso tenía implicaciones para las plantas con las que normalmente vive el hongo. St. Leger y otros colegas habían secuenciado previamente el genoma de Metarhizium y Funk notó que contiene dos genes que son muy similares a los genes presentes en una bacteria conocida como desintoxicar o bioremediar el mercurio. Para el estudio actual, los investigadores realizaron una variedad de experimentos de laboratorio y encontraron que el maíz infectado con Metarhizium crecía igual que bien si se plantaba en suelo limpio o si se plantaba en suelo cargado de mercurio. Además, no se encontró mercurio en los tejidos vegetales del maíz cultivando en suelo contaminado. Y bueno, eso es todo en la neta de la ciencia de esta semana. Ya lo sabes, síganos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos el... Esto fue... La neta de la ciencia. Noticiero de